¿Puede una persona desafiar a Dios y salir ilesa? A lo largo de la historia, reyes, gobernantes, soldados y hombres poderosos creyeron que podían reírse de lo sagrado, humillar lo divino y escapar de las consecuencias. Pero según antiguos relatos bíblicos, documentos históricos y crónicas religiosas, muchos terminaron enfrentando finales tan extraños y aterradores que todavía hoy provocan escalofríos. Hoy vamos a ver algunos de los casos más impactantes de hombres que intentaron burlarse de Dios y el trágico destino que los alcanzó. Historias reales, registradas en la Biblia y en antiguos relatos históricos, explicadas en pocos minutos. Prepárate, porque algunas de estas muertes fueron tan perturbadoras que parecen sacadas de una película de terror. 1. El faraón que desafió las plagas. La primera historia nos lleva al antiguo Egipto. Según el libro del Éxodo, capítulo 5 al 14, el faraón recibió advertencias claras a través de Moisés. Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón no solo se negó. Se burló. Ridiculizó las señales. Ignoró las plagas. Y cada vez que Egipto era golpeado con sangre, langostas, oscuridad y enfermedad, endurecía aún más su corazón. Imagínalo por un momento. Ríos convertidos en sangre. Animales muriendo. El cielo cubierto de insectos. Gritos en cada ciudad. Y aún así, el faraón seguía riéndose. Hasta que llegó la última plaga. La muerte de los primogénitos. Según la Biblia, en Éxodo capítulo 12, una noche silenciosa se convirtió en una tragedia nacional. El hijo del faraón murió. El heredero del imperio desapareció en una sola noche. Pero incluso después de eso, el faraón siguió persiguiendo al pueblo hebreo. Y entonces ocurrió algo aterrador. El mar se abrió para Israel, pero cuando el ejército egipcio entró detrás de ellos, las aguas regresaron. Miles de soldados desaparecieron bajo el mar. Y el hombre que se creyó más poderoso que Dios, terminó destruido por aquello que intentó controlar. Porque hay momentos en los que la arrogancia no termina en victoria, termina en ruina. 2. El rey que usó objetos sagrados para burlarse de Dios. Ahora viajemos a Babilonia. Según el libro de Daniel, capítulo 5, el rey Belsasar organizó un enorme banquete lleno de excesos. Música, alcohol, riquezas, decenas de nobles celebrando. Pero en medio de la fiesta, decidió hacer algo todavía peor. Mandó traer los vasos sagrados robados del templo de Jerusalén, objetos considerados santos, y comenzó a beber de ellos mientras alababa a dioses falsos. Era una provocación directa, una burla abierta. Pero entonces, algo apareció. Una mano. Sí, una mano flotando en el aire. Escribiendo sobre la pared frente a todos. Imagínate el silencio absoluto. El rey quedó paralizado de miedo. Según Daniel 5:6, sus piernas comenzaron a temblar tanto que sus rodillas chocaban entre sí. Nadie podía entender el mensaje, hasta que llamaron al profeta Daniel. Y Daniel dio la interpretación. Dios había contado los días del reino de Belsasar. Y su final había llegado. Lo más impactante es que esa misma noche Babilonia cayó. Y el rey murió. En cuestión de horas, pasó de reírse de Dios a perderlo absolutamente todo. Si esta historia ya te puso la piel de gallina, deja tu like y suscríbete, porque lo siguiente es todavía más inquietante. 3. Herodes y la muerte más aterradora de un rey. Muchos gobernantes quisieron ser adorados como dioses. Pero pocos terminaron tan mal como Herodes Agripa. Según el libro de Hechos, capítulo 12, Herodes dio un discurso público frente a una multitud. Y la gente comenzó a gritar: voz de Dios y no de hombre. Y Herodes aceptó la adoración. No corrigió a nadie. No rechazó el orgullo. Disfrutó el momento. Pero entonces ocurrió algo brutal. La Biblia dice que un ángel del Señor lo hirió inmediatamente. Y después fue consumido por gusanos. Una de las muertes más horribles descritas en las Escrituras. El hombre que quería ser tratado como un dios, terminó muriendo de la forma más humillante imaginable. Y aquí hay algo impactante. El historiador judío Flavio Josefo también escribió sobre la muerte de Herodes en Antigüedades Judías. Describió dolores intensos y una agonía terrible antes de morir.
Esto no es solo una leyenda, es un evento registrado históricamente, porque el orgullo extremo muchas veces termina destruyendo desde adentro. Y lo más perturbador es que Herodes creyó que estaba en control hasta el último momento. 4. El hombre que tocó lo sagrado sin respeto. La siguiente historia es corta, pero extremadamente intensa. Se encuentra en 2 Samuel capítulo 6. El arca del pacto era considerada uno de los objetos más sagrados para Israel. Representaba la presencia de Dios. Y había instrucciones muy específicas sobre cómo debía transportarse. Pero durante un traslado, un hombre llamado Usa vio que el arca parecía caer. Entonces hizo algo impulsivo. La tocó. Y según el relato bíblico, murió instantáneamente. Ahora bien, muchos se preguntan por qué algo así ocurrió. Pero el punto central de la historia no era simplemente tocar un objeto. Era la pérdida total del respeto hacia algo considerado sagrado. El pueblo había comenzado a tratar lo divino como algo común. Y la historia termina con una frase silenciosa, pero poderosa. David tuvo miedo aquel día, porque entendió que algunas cosas no pueden tomarse a la ligera. ¿Te imaginas presenciar algo así? Porque lo que viene ahora supera incluso estas historias. 5. Antíoco Epífanes y el hombre que quiso destruir la fe. En el siglo II a.C., un rey llamado Antíoco IV Epífanes intentó eliminar completamente las prácticas religiosas judías. Según los libros históricos de Macabeos, prohibió las leyes sagradas, profanó el templo y persiguió brutalmente a quienes obedecían a Dios. Pero la parte más inquietante vino después. Antiguas crónicas describen que enfermó de manera repentina. Dolores insoportables. Descomposición del cuerpo. Olor insoportable. Y un sufrimiento tan intenso que incluso sus propios hombres evitaban acercarse a él. Algunas versiones antiguas afirman que murió consumido lentamente por una enfermedad terrible. El mismo hombre que quiso destruir la fe de miles, terminó destruido físicamente. Y aquí aparece un patrón inquietante. Muchos de estos hombres compartían algo en común. Poder. Orgullo. Y la creencia de que jamás enfrentarían consecuencias. Pero todavía falta uno de los casos más aterradores. Y este quizás sea el más famoso de todos. Antes de continuar, comenta cuál de estas historias te impactó más hasta ahora. Y suscríbete si te gustan este tipo de relatos oscuros basados en hechos bíblicos e históricos. 6. Nabucodonosor y el rey que perdió la mente. La historia final parece sacada de una pesadilla. Según el libro de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor era el rey más poderoso de Babilonia. Tenía ejércitos, palacios gigantescos, riquezas inimaginables. Y un día, caminando sobre su reino, dijo algo que cambiaría todo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder? Orgullo absoluto. Pero según el relato bíblico, una voz descendió del cielo, y en ese mismo instante, perdió la razón. El texto dice que fue expulsado de entre los hombres. Vivió como un animal. Comía hierba. Su cabello creció como plumas. Y sus uñas como garras. Imagínate eso. El hombre más poderoso del mundo, reducido a una criatura salvaje. Lo más impactante es que después de años en ese estado, reconoció la soberanía de Dios. Y solo entonces recuperó la cordura. La historia termina de forma extraña, incómoda, casi perturbadora, porque Nabucodonosor no fue destruido por un ejército. Fue destruido por su propio orgullo. Y quizá ese sea el mensaje más aterrador de todos estos relatos, que el verdadero peligro no siempre viene desde afuera. Todas estas historias tienen algo en común. Hombres convencidos de que podían burlarse de lo sagrado. Reyes que se sintieron invencibles. Gobernantes que pensaron que jamás caerían. Pero todos terminaron enfrentando consecuencias inesperadas. Y aunque algunas personas vean estas historias como simples relatos antiguos, otras creen que son advertencias. Advertencias sobre el orgullo, la arrogancia y la obsesión humana por sentirse superior a todo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios.
Y si quieres más videos sobre misterios bíblicos, entidades oscuras, profecías y relatos perturbadores basados en textos antiguos, suscríbete y activa la campana. Porque el próximo video será todavía más inquietante.